Y dentro de toda esa área geográfica puso Dios al oriente del Edén el huerto, o el jardín donde colocó a la primer pareja humana. Entonces, cuando hablamos de que Adán y Eva crecieron en el Edén, nos equivocamos, porque Dios crea a Adán, síganme con cuidado, fuera del huerto. Y ya que Dios creó a Adán, lo coloca dentro del huerto, o el paraíso, o el jardín. Y las únicas que fueron creadas en el huerto, en el paraíso, fueron las mujeres. Nadie se alegra, ¿verdad? Menos los hombres. Vean antes en el capítulo 2 del Génesis, versículo 8, y Jehová Dios, bueno, vamos a ver, sí, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, Edén era la zona geográfica. Fíjense cómo comenzamos a estudiar la Biblia detenidamente y nos sorprendemos de cosas que no habíamos notado antes. Por eso esta serie se llama Los Misterios de Dios. Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre. O sea, Adán fue colocado en el huerto del Edén. No fue creado en el huerto, fue creado en el Edén, o sea, en la zona geográfica. Y ahí puso al hombre que había formado, y ahí hizo Dios nacer los árboles que ya sabemos, del árbol de la vida, los árboles frutales, etcétera, etcétera. Versículo 10. Y de ahí del Edén, o sea, no del huerto, del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río era Gilgón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, o sea, el África. Y el nombre del tercer río Hidekel, que este es el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, cuando vemos un mapa actualmente de toda la zona del Medio Oriente, nos damos cuenta que el río Tigris y el Éufrates cruzan por Siria e Irak y desembocan casi en el Golfo Pérsico, e Israel está un poco atrás. Pero recordemos algo, cuando vino el diluvio universal, cambió completamente la geografía del Medio Oriente. Muchos creen que el río que no tiene nombre aquí era el río Nilo, que está en Egipto al sur de Israel. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, podemos nosotros ya armar nuestro rompecabezas, porque la suma de la Biblia es la verdad. Tenemos que tomar aquí y tenemos que tomar allá para poder realmente descubrir los misterios que están aquí escondidos. Vayamos rápidamente para comprobar esto al libro de Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 32, y veamos nosotros en el versículo 8 que la Biblia nos muestra cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. En otras palabras, aquí en este pasaje Dios nos muestra que la conformación geopolítica y geográfica del mundo Él la dividió. Se cree, ¿verdad? Y está comprobado que los 5 continentes que hay ahorita era un solo bloque de tierra. Y Europa se desprendió de América, África se desprendió también, Australia también. Entonces nos damos cuenta que antes todo estaba pegado, pero vino un cataclismo como el diluvio, que comenzó a separar los continentes, y esto está demostrado paleontológica y arqueológicamente y antropológicamente también. Y dice aquí la Biblia que Dios hizo heredar las naciones, o sea, Dios le dio a los españoles, ustedes van a ser españoles, italianos, etcétera, etcétera, y vino la división completa del mundo cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios reparte el globo terráqueo
y Él organiza la geografía del globo terráqueo, poniendo en medio a la nación de Israel, al puntito insignificante que ocupa Israel, que no es más grande que el mismo estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Si tú ves un mapa geográfico, Israel casi ni siquiera se puede distinguir, junto a Egipto, junto a Siria, junto a Jordania, Irán, etcétera, etcétera. Ahora, veamos esto en Ezequiel capítulo 5, esta verdad, que Israel es el centro del mundo entero. Y vamos a ir desarrollando esto poco a poco, y les repito, nos va a sorprender. Dice Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Yehú Shalom. Yehú, ciudad, Shalom, la paz. La palabra Jerusalén, Yehú Shalom, significa la ciudad de la paz. La puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Esta palabra en medio es la palabra Tawej, que significa ombligo. La puse como el ombligo de las naciones. Y esto es muy interesante porque nos damos cuenta que antes de que nosotros saliéramos a este medio ambiente en el cual vivimos, que es el mundo, estuvimos unidos en el vientre de nuestra madre, porque aquí no hay nadie que no haya tenido una mamá, todos venimos de una mujer, y ahí el cordón umbilical era el medio a través del cual la madre, a través de la placenta, nutría o nos nutría, ¿verdad?, al feto con todas las cosas que necesitamos recibir, y al salir del vientre de nuestra madre, del mundo donde nos encontramos, ahí estuvimos 9 meses nadando. No respirábamos el aire que estamos respirando ahorita, sino que a través del cordón umbilical nos proporcionaba el oxígeno nuestra mamá. Y al salir a este medio en el cual nosotros vivimos, ¿qué fue lo que pasó? Viene el pediatra, ¿verdad?, o los médicos, y nos cortan lo que nos conectaba a la antigua vida para integrarnos a la nueva vida, porque ya ahora no dependeríamos del vientre de la mamá, nos incorporaríamos al mundo en el cual tú y yo vivimos actualmente. Pero nos damos cuenta que el centro del cuerpo humano es el ombligo, porque de ahí salimos. Entonces, esta es la razón por la cual en el hebreo Tawej, dice Dios, Jerusalén es el ombligo de la tierra. Pero vamos poco a poco a ver ahora en Génesis capítulo 10, que antes de que Dios hiciera la división geográfica del mundo, después del diluvio en Génesis capítulo 10, el mundo se reparte de acuerdo a 3 seres humanos. Todo el mundo se reparte de acuerdo a 3 seres humanos. Ustedes y nosotros y todos los habitantes del mundo entero provenimos de 3 seres humanos. Porque después del diluvio, los únicos sobrevivientes fueron Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. De acuerdo a la Biblia, el arca aterrizó o descendió en los montes del Ararat, que está casi en la frontera entre Armenia y Turquía de la geografía del siglo XXI. Ahí descendió el arca de Noé, y hay cantidad de exploradores y arqueólogos que han sacado libros retratando. Uno de ellos fue Jim Arwin, astronauta de la misión del Apolo 15, que fue Jim Arwin, el primer astronauta en caminar en la luna en un carrito, mucho después de Aldrin y de todos los primeros que llegaron en el 69 a la luna. Entonces, vemos nosotros que Dios nos muestra que después del diluvio hubo una conformación del mundo, y lo dice el versículo 25 de Génesis 10.
A Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg. Escucha, porque en sus días fue dividida o repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. O sea, fue después del diluvio cuando Dios comienza a dividir la tierra, y el mundo es dividido de acuerdo a 3 seres humanos. De Jafet, los que quieran apuntar, o los jafetitas, son los que poblaron toda Europa, los que se conocen como anglosajones. Toda Europa fue fundada por Jafet. Cam es el padre de todos los africanos. De ahí vienen los cananitas, que se convirtieron después en enemigos de Israel. Y Sem viene y fundó todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor. Ahora pongan atención, es interesante que cuando nosotros vemos a los indígenas de todo el continente americano en el cual nosotros nos encontramos, desde Alaska hasta la Patagonia, tenemos los indígenas de Estados Unidos que fueron los Sioux, Cherokee, los Apaches, etcétera, etcétera. Bajamos a México, a aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, etcétera, etcétera, chichimecas. Llegamos a los Aucas en Guatemala y todo lo que es el Amazonas, pero todos absolutamente tienen los mismos rasgos. ¿Nunca se han preguntado cómo llegaron los indígenas a poblar el continente americano en el cual nos encontramos nosotros? Bueno, pues del Asia, porque son semitas. Entonces, el continente americano fue fundado por semitas, ni por Jafet ni por Cam. Los semitas o los asiáticos entraron y cruzaron a este continente por el estrecho de Bering, al norte del continente americano. Ahí pasaron del Asia y comenzaron a fundar desde Estados Unidos, Canadá, hasta abajo, todos ellos poblando, y por eso todo el continente americano está poblado de raíces indígenas. En otras palabras, por ejemplo, por eso se llama los Estados Unidos de Norteamérica, porque allá se dicen americanos, y americanos somos todos, ¿verdad? Porque el continente es todo desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, los Estados Unidos son estados que se unieron, Estados Unidos, pero ellos no lo fundaron. Estados Unidos fue fundado por ingleses. Son los primeros que llegaron a Rhode Island, al estado. Mi esposa y yo acabamos de regresar de Rhode Island. La semana pasada tuvimos una conferencia con pastores y fue de mucha bendición. Y es un estado precioso, porque ahí llegaron los primeros pilgrims o peregrinos. ¿Ya han visto ustedes las películas esas donde llegaron con este libro? Entonces pisaron tierra americana huyendo del catolicismo que el Vaticano hizo para acabar con todos los que no fueran unidos y no creyeran que solo Roma salva. Huyeron, y fue la reina Victoria que comenzó a permitir que huyeran de Inglaterra hacia América, y colonizaron en 1625 aproximadamente los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces llegan los europeos aquí a América, y entonces comienzan a predicar la palabra de Dios, a fundar iglesias. Quisieron colonizar, ¿verdad? Pues todo lo que es Texas y todo, y esas guerras de los Apaches. ¿Se acuerdan ustedes de los Sioux? Que no querían cambiar su cultura, ni mucho menos. En fin, fue un derramamiento de sangre tremendo. Después llegaron los italianos a Nueva York, después llegaron los alemanes, y así Estados Unidos es una nación formada de todos los, ahora sí que todos los personas del mundo entero y de todas las nacionalidades. No es realmente un norteamericano que diga aquí. En México sí, en México lindo y querido, hay muchos de ustedes que tienen su ascendencia, ¿verdad?, de la cruza, cuando llegan los españoles con Fray Bartolomé de las Casas y se mezclan con las indias que poblaban México. Eran puros indígenas en México, y nacen los mestizos. Entonces llega Hernán Cortés y todos los colonizadores y unen
la religión católica con la brujería de los indígenas. Se llama sincretismo, si lo quieres apuntar. Sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de una religión con la brujería. Entonces vemos nosotros que dentro de las mismas religiones hay mucha brujería. Yo no sé cuántos han notado que en la mayor parte de iglesias hay gárgolas. Y no sé cuántos de ustedes han visto así las gárgolas, a lo mejor no saben ni lo que son las gárgolas, son demonios. Impresionante que casi en todas el 90% de las iglesias hay gárgolas, así como estatuitas. Vaya por ejemplo a Mérida, Yucatán, y casi todas las avenidas de Mérida son puras gárgolas. O sea, hay una influencia tremenda demoníaca en México, Centroamérica y Sudamérica. Porque cuando llegaron a colonizarnos no llegaron con este libro, llegaron con la religión. No trajeron el evangelio, trajeron la religión que se mezcló con la brujería. Muy bien, abandonando este desarrollo que estamos haciendo de la colonización y de dónde provenimos nosotros, nuestro punto principal es el siguiente. Realmente el huerto del Edén se encontraba en lo que es ahora la ciudad de Jerusalén. ¿Es posible que Jerusalén, siendo el centro en el cual Dios puso a las naciones del mundo y siendo el huerto del Edén donde Dios coloca al ser humano y donde se encuentra el monte de Sión? ¿Saben por qué se llama Jerusalén el monte de Sión? Gracias a David, porque Jerusalén está en un monte, también le llaman el monte del templo. ¿Y saben ustedes dónde se encontraba? Virgen de qué llamamos ahorita, de la Macarena. ¿Dónde se encontraba el huerto del Edén? Exactamente, vamos ahorita a verlo, donde se encuentra ahorita la mezquita de Omar, el domo de la roca. Cuando vas a Jerusalén hay un domo impresionante dorado, y ese domo es una mezquita musulmana. Y debajo de ese domo y de esa mezquita musulmana se encuentra lo que era el templo de Salomón, que reconstruyó el rey Herodes, y que desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días los judíos no han podido hacer sacrificios. Y el judaísmo es una religión de sacrificios. No han podido hacer sacrificios porque no hay sacerdotes, no hay corderos y no tienen templo. Entonces, para que ellos recobren ese templo, que en el año 605 después de Cristo, uno de los líderes musulmanes, Omar, que era uno de los califas del Imperio Otomano turco, que hasta 1923 gobernaron casi la tercera parte del mundo, él inventó la religión del Islam, Mahoma. Y entonces construyeron a donde estaba el templo judío, como ya no había judíos, y los dispersaron por la maldición que cayó sobre ellos, construyeron la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, y ahí se encuentra debajo el templo judío. Y es interesante, ahora que vayamos el año que entra, los que nos van a acompañar en junio, vamos a Israel del año que entra, es interesante que en la parte occidental del domo de la roca o de la mezquita de Omar, en árabe está escrito estas palabras: la roca del templo del huerto del Edén. Los mismos musulmanes escribieron esto: la roca del templo, el huerto del Edén. Y la puerta norte de la mezquita se llama la puerta del paraíso del Edén. Ba-ej-jina en el árabe. Y en el piso de enfrente hay una puerta de piedra de jaspe color verde. En medio
de medio metro cuadrado que los musulmanes le llaman la piedra del Edén. Vamos pues a descubrir nosotros lo siguiente. ¿Cómo podemos comprobar que el huerto del Edén se encontraba en Jerusalén cuando ya vimos que cambió la geografía, la topografía, todo lo que ahorita vemos después del diluvio, y el descubrimiento que nos confirma que el huerto del Edén se encontraba en la ciudad de Jerusalén? Es que a Jerusalén se le llama el monte de Sión o el monte del templo, y es ahí donde fue creado Lucifer. Vayamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Vean cómo podemos acercarnos poco a poco a toda esta investigación. En Ezequiel 28, la Biblia nos da la localización de que antes de que Dios creara a Adán y a Eva, este planeta Tierra, había estado ocupado antes que nosotros. Se le llama el mundo pre-adámico, pero no por seres humanos, porque fuimos nosotros una creación especial de Dios después de los ángeles. Los ángeles se le llama la familia de Dios en el cielo, y la familia de Dios en la tierra es la iglesia, somos nosotros. Entonces, nos damos cuenta que cuando estudiamos la Biblia, Satanás o Lucifer, que era su nombre, el que lleva la estrella o el que porta la luz, su nombre no es Satanás. La palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa enemigo o adversario. Entonces es un título nada más. Licenciado Carlos Vélez, licenciado es el título, su nombre es Carlos, su apellido es Vélez. Entonces cuando hablamos de Satanás no es un nombre, es un título, el enemigo de Dios. El diablo no es un nombre, el diablo significa el que acusa, el que calumnia. Son títulos que nos hablan del carácter de Lucifer. El nombre de él es Lucifer, la estrella de la mañana, y vamos a ver por qué. En Ezequiel 28, versículo 12 en adelante, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí inmediatamente descubrimos que no está hablándole al rey de Tiro, a una persona física, humana como tú y como yo. Y lo vamos a ver más adelante, porque realmente ningún ser humano ha sido creado perfecto como Lucifer lo fue. Entonces, cuando está hablando el Espíritu Santo, nos está mostrando la Biblia que siempre detrás de los gobernantes se encuentran poderes de las tinieblas. Detrás de mucha gente, de muchos brujos, de muchos gobernantes, de muchos artistas, de muchos músicos, de muchos políticos, de muchos cantantes, se encuentran otras entidades espirituales que los están usando en el mundo. Y la mayor parte de los seres humanos no descubrimos ni nos damos cuenta y creemos, por ejemplo, ¿verdad?, que esa persona como un Hitler, ya los mismos estudiosos, psicólogos y psiquiatras que han estudiado la personalidad de Hitler saben que no era una persona normal, que había una fuerza extraña. Los mismos que se acercaban a Hitler sentían algo diabólico en él, y la Biblia nos muestra claramente que, pues claro, era un personaje completamente controlado por demonios. Más bien le ganaba al Gadareno, porque el Gadareno tenía 5,000 demonios y Hitler lo gobernaba un principado, un jefe de los demonios. Entonces la Biblia nos muestra también, ¿se acuerdan de Pedro? Que Cristo comienza a hablarles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado por los ancianos, los líderes, los escribas, que muera, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y en ese momento Pedro se acerca y le dice: no, Señor,
no te acontezca tal cosa. Y se voltea a Jesús y le dice: aléjate de mí, Satanás. En ese momento algo estaba ocupando las cuerdas vocales del apóstol Pedro. Bueno, no era apóstol todavía, pero estaba tratando Satanás a través de Pedro hacer que Cristo no llegara a la culminación de su misión. Entonces, así nos vemos claramente que muchas veces demonios y principados operan en los seres humanos. Y para que nosotros podamos tener la capacidad de distinguir o de sentir en el espíritu como una parábola. Hay personas, ¿verdad?, que cuando un cristiano vive cerca de Dios y tiene la comunión con Dios continua, te da a Dios el discernimiento espiritual. La palabra discernir significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahorita vemos la televisión y el mundo entero está lleno de predicadores falsos, de profetas falsos, de apóstoles falsos, y la gente, amén, amén, amén. La mayor parte de la gente no distinguen, ¿verdad?, ni siquiera como esa persona. Y dices, pero ¿cómo le puedes creer a esa persona, no? ¿Cómo es posible que puedas aceptar lo que él está predicando, que está violando la palabra de Dios? Porque no tienen discernimiento espiritual y el domingo ni la Biblia traen a la iglesia. Y dice 2 Tesalonicenses 5, van a ser engañados. Y dejemos que aparezca el anticristo para que entonces el engaño se multiplique mucho más. Entonces aquí el Espíritu Santo le está hablando a Lucifer. Y vamos a ver por qué. Versículo 13, en Edén. O sea, el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. En Edén, en el huerto de Dios. Edén es la zona geográfica. El huerto es el jardín que Dios colocó para probar a la primer pareja humana. Ahí dice la Biblia que estuvo Lucifer. Ahí estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. La palabra merucá en el hebreo, vestidura, no es ropa, es cabañas o lugares de habitar. En otras palabras, el huerto del Edén de Adán y Eva eran frutas, árboles deliciosos, agua cristalina, era un bosque impresionante, ¿verdad?, de belleza, guacamayas, me imagino, y todo así bonito, flores por todos lados. Era un jardín hermosísimo con manzanas, con almendras, etcétera, etcétera. El huerto del Edén, antes que nosotros, era un lugar de piedras preciosas, de puros metales, de puros metales. Y cuando dice la Biblia que donde Satanás habitaba era cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, etcétera, etcétera, son las mismas piedras preciosas que usaba el sumo sacerdote de Israel cuando Dios diseña el tabernáculo, y tenía aquí en el pecho, se llamaba el efod. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento y entraba con 12 piedras preciosas, 4, 4 y 4. Eran 3 hileras de piedras y son estas que menciona aquí. Esto es interesante. ¿Por qué Dios relaciona las piedras preciosas del Edén con las piedras preciosas del sumo sacerdote? Ya cuando desaparece ese Edén y ahora es un paraíso que ya tampoco existe, ¿por qué lo relaciona con las piedras del sumo sacerdote? Esto nos habla que Lucifer fungía y tenía el oficio del sumo sacerdote en el cielo. Vamos con mucho cuidado. Pregunta, ¿pero cómo si no había pecado podía haber un sacerdote? Porque la palabra erios en el griego, sacerdote, significa el que intercede por otra persona. Es lo que significa la palabra sacerdote. Y ahora ya no tenemos nosotros a ningún sacerdote. Ahora nosotros somos sacerdotes cuando recibimos a Cristo, porque ahora yo puedo orar por mis hijos, puedes orar por otra persona ante Dios sin
el intermediario de ninguna otra persona. Ya de la cruz a nuestros días, ya no tengo que venir con una persona y decirle, por favor, le voy a decir mis pecados, me confieso y me perdona, pues récese 20 Aves Marías o 5 Padres Nuestros y usted es perdonado. Y eso ya no existe. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y Él es el que está intercediendo por nosotros. Ya no hay necesidad de intermediarios humanos, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2. Muy bien. Entonces, esta era la habitación de Lucifer. Y a lo que vamos es que ahí en el lugar del Edén se encontraba lo que se llama el monte de Sión. Dice el versículo 14, tú querubín grande. 2, Lucifer no era un ángel. No es un ángel caído. Lucifer era un querubín. Los querubines son el rango más elevado de todos los demás criaturas que Dios creó. Por favor, síganme. Los querubines es una especie, entidades espirituales completamente diferentes. Unos tienen alas, otros tienen 4 alas, otros no tienen alas. Abajo de los querubines están los serafines. Isaías capítulo 6 del 1 al 4, que están y no bajan a la tierra. Día y noche están santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh es el nombre de Dios, el santo de Israel. Y los ángeles es otro rango de criaturas que Dios creó para mandarlos a este mundo. La palabra malak en el hebreo y angelos en el griego significa mensajero. Entonces la palabra ángel significa mensajeros. Los querubines no son mensajeros, ni tampoco los querubines, ni los serafines. Todos los ángeles son mensajeros, como Gabriel, que es el correo de Dios, el que se le apareció a Daniel en Daniel 10, el que le dijo a María, María, el Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que está formado aquí en tu vientre no es la obra de José. Él no va a poner el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, sino que el Espíritu Santo producirá, así como creó a Adán y Eva, y de la nada le puso los cromosomas y la genética y el ADN de la nada, así a María de la nada Dios creó el cromosoma Y para que fuera formado en la fertilización con el óvulo de María el cuerpo de Jesucristo en su vientre. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos distinguir claramente las clases y los rangos de criaturas que la Biblia menciona. Ahora, muy bien, tú querubín grande protector, ¿protector? ¿Protector? ¿Qué acaso antes de que, porque aquí todavía no caía, más adelante ya sale su caída, ¿de qué protegía querubín? ¿Por qué ejercía las funciones del sacerdote del Nuevo Testamento? Simplemente porque cuando Dios creó a los ángeles y a los querubines y a los serafines, Dios los creó con la misma capacidad que nos creó a nosotros, con la capacidad de que ellos pudieran algún día hacer una elección entre el bien y entre el mal. Oiga, pero si el mal no existía, no existía. Porque cuando Adán y Eva fueron creados con la naturaleza pecaminosa. No, ¿verdad? Adán y Eva no fueron creados con pecado. No había una naturaleza pecaminosa. Y estando una naturaleza sin pecado, pecaron. Esos mis teólogos. ¿No se han empachado? Bueno, seguimos. Cristo, cuando fue también formado en el vientre de María, nació sin una naturaleza pecaminosa. Así fueron creados los ángeles también, porque Dios no es el creador del pecado. Pero los ángeles tenían la opción, como la tuvo María, como la tuvo Jesucristo, de haber escogido resistir la tentación o rechazar la tentación. El único que la venció fue Jesucristo. Pero los ángeles tuvieron la oportunidad. Lucifer entonces cuidaba
el atrio santo en el cielo, porque la Biblia dice que hay un templo en el cielo. ¿Dónde lo dice? Todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia, se abrió el cielo y dice Juan, vi el templo de Dios. O sea, no es una iglesia como con construcciones ni con una cruz, ni mucho menos, ¿verdad? El lugar de la habitación de Dios, donde Dios es adorado por millones de millones de millones de millones de criaturas angelicales. Entonces, Satanás tenía que cuidar el trono de Dios y fue a quien se le asignó la tarea de cuidar el que pecó contra Dios. Y cuando vemos nosotros la pregunta que la mayor parte de los ateos hacen y en la universidad te van a hacer, ¿por qué Dios creó el mal? ¿O por qué Dios permitió el mal en el mundo? Ellos, los ateos, no tienen respuesta. ¿Por qué creen que nos preguntan a nosotros? Porque el cristianismo es el único sistema de pensamiento que ofrece estas respuestas. Nunca le van a preguntar a un musulmán, nunca le van a preguntar a un hindú el origen del mal, ni el origen del hombre, ni el origen de las lenguas, ni de las naciones, ni de los gobiernos, porque todo esto se encuentra en la Biblia nada más. En ningún otro libro sagrado, ni en el Ramayana, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, ni en el Corán de los musulmanes, se encuentran respuestas a las grandes incógnitas de la raza humana, más que en las Sagradas Escrituras. Y esta es la razón por la cual es el sistema de pensamiento más atacado, más controvertido y más odiado del mundo. No, la Biblia fue hecha por hombres. Contiene historias, leyendas como Adán y Eva. Oye, espérame tantito, una barbaridad y una marihuanada más grande de decir que venimos de los changos está peor. Se necesita mucho, mucho más fe para creer que realmente somos el resultado de un accidente, a creer que somos el resultado de un Dios inteligente que tuvo comunión con nosotros y que anhela tener comunión con nosotros y que después de la muerte tendremos un juicio porque somos agentes morales responsables. Entonces, Satanás fue creado para poder, Lucifer, cuidar el templo de Dios. Muy bien, vamos a contestar la pregunta. Cuando Dios crea el universo y crea las criaturas, Él no podía crear criaturas sin una alternativa. Se las voy a poner más fácil. Si tú en una nación te dicen que votes porque esa nación se considera democrática y nada más hay un candidato, ¿eso es democracia? Eso es dictadura, ¿verdad? O sea, para que haya democracia tiene que haber libertad de poder tú decidir entre uno o el otro. Entonces, cuando Dios crea el universo y a sus criaturas, no pudo haber creado un solo camino, porque hubieran sido robots. Dios permite la otra opción, el otro camino, para que ellos pudieran escoger libremente, escoger ese camino o escogerlo a Él. Y eso es lo que nos hace agentes morales responsables de nuestras acciones. Como dijo Agustín de Hipona, el teólogo de la Iglesia Católica en el siglo III después de Cristo, si Dios hubiera creado un mundo donde no hay mal o donde no hubiera existido el mal, hubiera sido un mundo de robots. Era muy fácil que Dios nos creara como con cuerda, ámame, 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 pero a Dios le agradó permitir que pudiéramos escoger el otro camino. Y esta es la razón por la cual había la capacidad en los ángeles, creados perfectos, como en Adán, creado perfecto, como en Cristo, nacido perfecto de María, la capacidad de que pudieran enfrentar tentaciones para probar realmente si servían a Dios. Y esta es la razón por la cual daremos cuenta algún día de nuestras acciones. Ahora, claro que ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a caer? Claro. ¿Sabía Dios que Lucifer iba a caer? Claro que lo sabía. Dios es omnisciente. Entonces, ¿por qué lo creía Dios? ¿Y por qué si Adán y Eva Dios sabía que iban a crear? Pues ¿para qué les pone la tentación? Porque
esta era precisamente la prueba por la cual nosotros tenemos que responder. ¿Por qué si tu maestro te dice, Pepito va a reprobar el tercer año, y entonces para qué me hace la prueba? Precisamente para demostrar que vas a reprobar y que fuiste un mediocre durante todo el año, nunca quisiste estudiar ni pagar el precio. Entonces yo sé que tú vas a reprobar simplemente por la forma en que tú te conduces, y fue por lo que hizo Dios a Judas también. Imaginémonos a Judas en el juicio. Oye, ¿para qué me creaste si dice la Biblia que yo era el que iba a entregar a tu hijo? Es más, dice Judas, por favor, reconózcanme, si yo no traiciono a Jesús, ustedes no hubieran sido salvados. Porque gracias a que yo lo traicioné, entonces Jesús pudo morir por nosotros. Pero si yo no lo traiciono, Cristo no muere en la cruz. ¿Se fijan esta línea de lógica, aparentemente lógica? ¿Saben quién pensaba de esta manera? Un ateo italiano llamado Giovanni Papini. Y me acuerdo que antes de ser cristiano, estas preguntas se las hice yo a los cristianos y no hubo quien me respondiera. Y por eso persistí en mi ateísmo, porque yo exigía respuestas lógicas, razonables, que me hicieran pensar y me hicieran calcular exactamente lo bueno y lo malo y lo que iba a estar de por medio. Y entonces cuando vemos todo este razonamiento nos damos cuenta claramente, ¿verdad?, de que la omnisciencia de Dios no significa que Dios escoge a unos para el cielo y otros para el infierno. Este es un calvinismo completamente extremo. ¿Dios sabe quiénes se van a condenar? Sí. Entonces, ¿para qué me creo? Porque cuando Judas le diga a Dios esto que acabamos de mencionar, Dios le va a decir a Judas, Judas, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, por eso escribí antes de que tú nacieras que eras el hijo de perdición. Entonces, ¿para qué me creaste? Porque si no te hubiera creado y hubiera impedido que hicieras lo que hiciste y traicionar a mi hijo, hubiera violado la característica más grande que le di a los seres humanos, la libertad de escoger. El día que Dios coarte la libertad y que diga, ¿por qué no me impidió Dios que me casara con cabeza de albóndiga? ¿Por qué me permitió Dios que me casara con esta foca? ¿Por qué estas cosas? Es que precisamente tú lo acabas de decir. Dios tiene que permitirlo. No puede impedir nuestro libre albedrío. ¿Y para qué dejó Dios que fumara marihuana? Es que si Él lo impide, te roba nuestro libre albedrío. Y esto es lo que vamos a dar cuentas, precisamente de esto. ¿Por qué Dios me permitió que fuera alcohólico? Es que el alcoholismo no es una enfermedad, es una decisión. ¿Por qué permitió Dios que naciera homosexual? No hay tal gen homosexual. Dr. Francis Collins, presidente del genoma humano, lo acaba de declarar. No hay un gen que pueda justificar a una persona para que sea homosexual. Es una decisión que tú tomas libremente y que nadie te lo impide si ese es el camino que quieres tomar y Dios te deja que la tomes. Entonces, esta es la razón por la cual hay un juicio. Si no hubiera un juicio por nuestras acciones, seríamos puppets, títeres, robots de Dios. Y lo que nos concierne en Ezequiel 28:14 es después de que se le menciona como querubín grande, protector. Escuchen lo que dice: te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos, versículo 16, y a causa de la multitud de tus contrataciones, esta palabra contrataciones, reculá, en el hebreo significa tráfico. Tráfico, a causa de algo que Él traficó en el cielo, fuiste lleno de iniquidad, versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste, apunta la palabra hebrea, chalal, C-H-A-L-A-L, como suena, chalal, que significa prostituir o traficar sexualmente. Te prostituiste. Un tipo de tráfico entre los ángeles. Y profanaste tu santuario. O sea, te saliste del orden en el cual
yo te había creado. Y por alguna razón misteriosa, la tercera parte de los ángeles se fueron con él. Dejaron el cielo y se fueron con él. Fueron creados en la tierra, subían al cielo y bajaban al cielo, y todavía Satanás tiene acceso al cielo, pero dice la Biblia, te arrojaré en la tierra. Y aquí fue el lugar donde Dios decidió que Lucifer creciera. Y la paleontología, la antropología, la arqueología nos dan testimonio, señores científicos que nos escuchan, de que construcciones como las pirámides de Egipto, de Giza, las de Stonehenge en Inglaterra, los mayas, ¿quién les dio a estas personas humanas hace 4, 5, 6 mil años el conocimiento, sin calculadoras, sin telescopios, sin ningún aparato moderno que tenemos, para poder haber hecho esas pirámides que a través de 4,000 años, el sistema de impermeabilización que tienen, ni siquiera el medio ambiente, ni la erosión del viento, ni la lluvia ha podido penetrar y cargar esas piedras humanamente de 12, 15 toneladas, las de Machu Picchu en Perú? Entonces, Discovery Channel, National Geographic, los extraterrestres. Fuimos visitados por extraterrestres, y es más, hasta tenían las escafandras, como etcétera, etcétera, porque ahí están pintados por todos lados. Y venimos a la Biblia. Esto fue la razón por la cual escribí el libro que acabo de escribir, La invasión de los ángeles caídos. Se los recomiendo, ahí explico todo claramente, para que vayas con tu maestro así y le hagas aquí, mire, aquí están sus extraterrestres, maestro. Eso es lo que el mundo llama que una influencia extraterrestre son ángeles caídos. Son los ángeles que tienen la capacidad de materializar la energía. Y el cristiano ni siquiera ha podido descubrir el poder de la materialización de los ángeles, y que son interdimensionales, que pueden estar en una dimensión los ángeles, en otra dimensión pueden entrar a nuestra dimensión de 4 dimensiones, pueden hacerse visibles, pueden comer con nosotros, pueden tomar forma humana como nosotros. Dice Hebreos 13 que muchos han comido o han hospedado ángeles sin que tú te des cuenta, porque tienen esta capacidad. Según de Corintios 11, Satanás se disfraza como ángel de luz. Nunca, dice un dicho, si tú quieres realmente en una reunión saber quién está influenciado por Satanás, es la persona que menos te esperas. En una reunión de 50 personas, un pastor me dijo, si Satanás quiere llegar a usted, pastor, ¿qué va a hacer? Se va a meter entre todas las personas y va a estar de los más cercanos a usted. Muchas personas de las más cercanas a nosotros, tengamos cuidado, pueden tener cara de ángel y pueden ser personas con una apariencia supuestamente buena. Esos son precisamente los que usa el diablo. Se disfrazan como ángel de luz. Nunca se disfraza como el guasón, ni con cara de loco. Él viene como ángel de luz. Entonces vemos claramente que Israel es el monte de Sión. De acuerdo a la tradición judía, el templo del monte, que es donde se encuentra la mezquita de Omar, es el fundamento sobre el cual Dios creó al mundo, porque allí se encontraba el monte de Dios, el huerto del Edén. Ahí fue donde Salomón edificó su templo. Ahí se le apareció en el monte de Sión a David. Ahí Abraham intentó sacrificar a Isaac, y actualmente es el lugar donde está la mezquita de Omar. La implicación de este estudio es que cuando Dios se separa del huerto del Edén y saca a Adán y Eva, Génesis capítulo 3, lo saca del huerto del Edén y prohíbe que el ser humano regrese al huerto del Edén, poniendo un querubín con una espada encendida. Los querubines significan en la Biblia la santidad de Dios.
Por eso en el arca mandaron construir 2 querubines con alas tapando, o sea, nadie puede ver lo que está ¿cómo se llama? Donde se ponía la sangre del sumo sacerdote, cuidando la santidad de Dios. Entonces el querubín en el huerto estaba impidiendo que el ser humano en estado caído no podíamos regresar a tener comunión con Dios. Lo impedía la santidad de Dios y la espada, la justicia de Dios. Esta santidad de Dios y esta justicia de Dios, ninguno de nosotros podía cumplirla, porque somos seres imperfectos y caídos. Entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él, en su perfección humana y divina y en su santidad, cumpliera la justicia que nosotros no podíamos jamás cumplir, los mandamientos de Dios. Entonces Cristo muere en la cruz y nos dice: Armando, si tú crees lo que yo estoy haciendo por ti, yo te imputo mi justicia. Yo no soy justo. La justicia es como un saco que traemos puesto, que no es de nosotros, es de Cristo. Pero es esta justicia de Cristo la que tapa nuestros pecados, porque a los ojos de Dios estamos sentados ya con Él. Efesios capítulo 3, estamos ya sentados con Cristo y ya Dios nos ve sin pecado. Esto se llama la posición del cristiano. En la experiencia seguimos pecando, pero gracias a la sangre que es tan fresca como hace 2000 años, la seguimos aplicando todos los días a nuestra vida. Entonces, esta es la razón por la cual los querubines, representando la justicia y la santidad de Dios, fueron puestos para bloquear la entrada del ser humano. Ahora, muy bien, el ser humano es sacado del huerto, pero Dios, rápidamente, Éxodo capítulo 25, para terminar, Éxodo 25, Dios anhela que esa comunión que Él tuvo en el huerto con Adán y con Eva se pudiera continuar manteniendo. Pero como el ser humano no podía cumplir esa justicia y esa santidad hasta la cruz, le dio órdenes a Moisés: constrúyeme un lugar donde yo habite y donde nadie puede entrar más que un sumo sacerdote, una vez al año, que se llamó el tabernáculo. Pero veamos la razón por la cual Dios lo hizo. Versículo 8, Éxodo 25, 8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál fue el propósito del tabernáculo en el desierto? Que Dios quería seguir morando en medio de nosotros. Entonces el pueblo venía con los sacrificios y ofrecían el sacrificio, y por un año sus pecados les eran perdonados. Y cada año sacrificios y sacrificios, sacrificios, hasta la cruz de Cristo, el sacrificio perfecto. Y ahora, después de Cristo, this fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world keeps spinning, a dizzying, vibrant blur, and I'm holding on tight, trying not to fall further. Lost in the digital noise, searching for a signal clear. Can anybody hear me? Is there any solace here? Swiping through the emptiness, a kaleidoscope of lies, empty promises and filtered skies. Is this what it means to be alive in this digital age? Trapped in the reflection of our own self-made cage. This fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world
solace here. Maybe the solace is within my own reflection, finding the strength to shatter this digital deception, to embrace the cracks, the flaws, the beauty unforeseen, and build myself up.